días. Yo soy la doctora Rodríguez, es un placer para mí estar aquí. Quiero hablar un poco de lo que es la vacuna del COVID y mi experiencia personal con el COVID. Yo tuve COVID en marzo de este año que pasó, del 2020. Se me fue el olor y el sabor y tuve un poco de tos. Entonces me hice la prueba y estaba positiva para el COVID. Está caliente aquí. Obviamente no la pasé muy mal. Estaba tomando vitamina C, vitamina D y ahora últimamente he hecho unos cuantos estudios que dicen que la vitamina D es muy buena para disminuir cuánto tiempo estás con COVID y la severidad del COVID, al igual que la vitamina C, que ayuda muchísimo porque es un antioxidante. O sea que hay muchas personas, algunas personas, que tienen un tiempo mucho más severo, la pasan peor, pero la mayoría de las personas se recuperan. La realidad es que este es un virus de uno de los virus que da catarro. Todos los coronavirus producen catarro, catarro común y corriente, pero este virus ha mutado y se ha hecho un poco más agresivo. Por eso es que están tratando, ¿verdad? Ya consiguieron la vacuna, porque han habido en el último ciclo 3 mutaciones severas de los virus de catarro que han tendido a producir esto mismo que tenemos ahora. Obviamente, cuando pasó en el pasado se convirtió más en una epidemia. Ahora pues es más una pandemia que incluye todo el mundo. Y por eso es tan importante tratar de contener este virus. El virus va a seguir mutando. Ya empezó a mutar un poco, pero siempre va a producir catarro. Lo que muta a veces en el virus son las espigas que tiene, y esas espigas son las que lo hacen más infeccioso, o más que se pega más rápido, que se transmite más rápido. Pero no se ha encontrado que la vacuna no sea efectiva para las diferentes mutaciones que hemos encontrado. La vacuna, la tecnología que usa la vacuna, que es una tecnología de messenger RNA, de ácido ribonucleico mensajero. Esta tecnología ha estado en estudio desde los 80, desde que se descubrió el virus del SIDA, pero no se había usado porque no es efectivo trabajando contra la vacuna del SIDA, por eso no se tiene todavía la vacuna del virus de inmunodeficiencia humana. Pero el RNA se descubrió en el 60, estudios utilizando esta proteína mensajera para tratar de hacer tu cuerpo pensar que tienes el virus sin tenerlo, pero produce los anticuerpos que te protegen contra no coger el virus. Ahora mismo yo, que me dio en marzo, todavía tengo anticuerpos y pues obviamente no puedo ni coger el virus ni transmitirlo porque estoy protegida contra el virus, y eso es lo que se busca con la vacuna. La gente se preocupa porque dice que se fue muy rápido. Realmente han estudiado el messenger RNA por más de 20 años, pero se encuentra que sí es efectivo en este tipo de virus, este tipo de vacuna. Así que la vacuna es segura. Obviamente, cuando te dan la inyección, tu cuerpo piensa que tienes el virus y va a producir los anticuerpos. Por lo tanto, como estamos tratando de ¿cómo se dice en español? Se me olvidó, de convencer al cuerpo como si lo tuvieras, pero no lo tienes, pues te pueden dar unos efectos secundarios. Te puede dar un poco de fiebre, te puede dar dolor en el cuerpo, te puede dar dolor en el área, pero todas las vacunas, cuando las inyectan, te puede dar dolor en el área. Pero tu cuerpo va a pensar que tienes virus, pero no lo tienes. Realmente no te cambia tu material genético. Otra pregunta que me hacen es, si me dio COVID, ¿cuánto tiempo después? Se recomienda que esperen un mes, 4 semanas. Si tienes COVID ahora mismo, pues esperar 4 semanas para ponerte la vacuna. Porque se piensa que personas que le ha dado el virus usualmente van a estar protegidas. Dicen que hasta 3 meses, pero en mi caso ya van 10 meses y todavía tenía anticuerpos. Sin embargo, mi esposo
le dio también, pero no desarrolló anticuerpos. Por eso es que la vacuna es importante, porque el virus reacciona de diferentes maneras en diferentes personas. Nosotros somos los hospedarios. Y entonces algunos tienen una inmunidad más fuerte, otros tienen una inmunidad más baja, ya sea porque toman esteroides, porque tienen problemas inmunológicos, porque tienen problemas crónicos como la diabetes, problemas del corazón, problemas respiratorios. Pues esas personas tienden a darle el virus más fuerte y la inmunidad no dura tanto. Por eso es que se piensa que al ponerte la vacuna vas a estar protegido porque vas a producir esos anticuerpos. La gente pregunta, ¿me voy a tener que poner todos los años? Todavía no sabemos. Existe la posibilidad que sea como el virus de la influenza, que es una vacuna que se pone todos los años. Pero hay muchos estudios están siguiendo, lo siguen haciendo. Realmente las personas que han tomado la vacuna, hay unos casos bien raros de lo que se llama una reacción alérgica severa. Esto puede pasar con cualquier vacuna, no con la vacuna de COVID nada más. Obviamente, si tienes alergia, una alergia severa, pues entonces no te debes poner la segunda vacuna. Pero ahora mismo lo que se hace es cuando vas a vacunar, te observan, te preguntan, ¿tienes algún problema de la sangre? ¿Tienes algún problema de alergia? ¿Alguna vez te han tenido que hospitalizar porque te quedaste sin respiración, se te hinchó la lengua, no podías respirar por algún tipo de vacuna? Y si ese es el caso, pues te observan por media hora, si no, pues son 15 o 20 minutos que te están observando, obviamente. Y como esto es una vacuna nueva, si contestas que no a todo y te da una reacción alérgica, pues lo que se hace es que se consulta con un especialista en inmunología, alergia e inmunología. O sea que antes de que se te dé la segunda dosis, tienes que ver a un especialista de alergias e inmunología, porque él decide si te la va a dar o no te la va a dar, te la dan en la oficina, están dispuestos rapidito para darte epinefrina, para tratarte. O sea que no te la puedes poner la segunda dosis en cualquier lugar. Así que se está haciendo todo lo posible por mantener a la población saludable. Lo importante que sepas es que cada día están muriendo 4.000 personas de este virus. O sea que la gente dice, que voy a tener que si me va a hacer daño, que si realmente el virus hace mucho más daño, el virus mata a mucha más gente. Me siento, ¿verdad? Agradecida porque realmente la pasé muy bien comparado con otros. Pero cada día mueren 4.000 personas del virus del COVID, ¿verdad? Así es que la vacuna es segura, la vacuna no es nueva. O sea, la empujaron para hacerla rápidamente, pero es una tecnología que se está en estudio por ya casi 30 años. La vacuna, dicen que puede afectar, gente pregunta, ¿me puede afectar? ¿Puedo ser estéril? No, realmente no. Esta vacuna lo que contiene es unos aminoácidos que le hacen a tu cuerpo pensar que tienes el virus. Si las personas que han tenido el virus no tienen problemas de infertilidad, la vacuna no va a producir problemas de infertilidad porque la vacuna lo que te hace es producir las proteínas o los anticuerpos. Obviamente en los estudios originales, porque no se sabía, se excluyeron a todas las mujeres que estaban lactando y a todas las mujeres que pensaban que podían estar embarazadas, obviamente porque es mejor esperar. Pero ya yo trabajo para la organización de IDEA y obviamente no se recomienda inmunizar a mujeres que estén en el primer trimestre. ¿Por qué? El embarazo se divide en 3 trimestres, el primero, el segundo y el tercero. En el primer trimestre es que se están desarrollando los órganos vitales del cuerpo. Por lo tanto, la mujer que está en el primer trimestre no debe tener fiebre. Y más que nada, por eso es que no se da en el primer trimestre, porque la vacuna puede causar, una cosa que puede causar es que te dé un poco de fiebre. Y los órganos del bebé en el primer trimestre no están completamente desarrollados. Esa es la única razón por la cual no se debe dar en el primer trimestre, pero ayer nosotros estamos vacunando mujeres embarazadas en el segundo y en el tercer trimestre. Siempre y cuando el obstetra ginecólogo nos diga, no, ella no tiene alergias, ella no es un embarazo de alto riesgo, ella se le hizo estudios de líquido amniótico y no tiene, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Siempre, porque entonces las personas preguntan, pero si es segura en el embarazo, ¿por qué el obstetra tiene que? Porque el obstetra conoce a la mujer mucho mejor que la persona que le va a dar la vacuna.
a lo mejor le ha hecho ya 2 partos y sabe que, ¿ven? La conoce. Y nos puede decir, realmente vamos a esperar porque ella tiene 42 años y los riesgos de tener un bebé, ¿verdad? Que tenga algún tipo de problema hereditario, existe nada más que por la edad. Obviamente no es por la vacuna, pero entonces esperamos, nos damos la vacuna en comunicación con el obstetra ginecólogo. Pero mujeres completamente saludables, que están en los 20, 25, 30, hasta 35 años, en su segundo trimestre, tercer trimestre, se le está administrando la vacuna. ¿Ok? Entonces, otra pregunta que han hecho es, algunas personas no quieren la vacuna hasta que haya disponible una versión estable. Bueno, la realidad es que sí, están haciendo más. La vacuna de Johnson & Johnson es posible que venga. Hay 2 vacunas ahora mismo, está la de Pfizer y está la de Moderna. Realmente Pfizer le compró la tecnología del messenger RNA a Moderna. Y lo que pasa con la vacuna de Pfizer es muy efectiva, al igual que la de Moderna, pero tiene que estar congelada a unas temperaturas muy sumamente bajitas, ¿verdad? Una temperatura de congelación. Y la vacuna siempre y cuando se mantenga congelada a esas temperaturas completamente estables. Obviamente, si se saca y se descongela, pues hay que usarla ese mismo día. Así es que la estabilidad es más o menos algo relativo. La de Moderna no tiene que estar congelada a tan baja temperatura, pero ambas son completamente efectivas. Y siempre y cuando los que estamos administrando la vacuna ahora mismo, si alguien firmó para ponérsela y llama que no puede ir y ya la vacuna se descongeló, por eso a lo mejor dicen ustedes, que se la dieron a esta persona que no cae. Bueno, porque si no se iba a perder esa dosis. Así es que se le da a la persona que esté disponible para no perder la dosis, porque lo importante es la estabilidad de la vacuna se mantiene siempre y cuando haya sido congelada y solamente se descongele para utilizarse en ese mismo momento. ¿Okay? Los estudios a largo plazo, pues ya les dije que realmente no se vacuna a la mamá en el primer trimestre porque no es recomendable, pero segundo y tercer trimestre ya se está haciendo. Si la persona da positiva a la prueba de los anticuerpos, pues se recomienda que se vacune como quiera, porque es que no se sabe cuánto van a durar esos anticuerpos. Pero mientras tenga anticuerpos no va a estar infecciosa. Al contrario, toda la inmunología nos dice que al poner la vacuna le va a subir los anticuerpos, le va a proteger por un más largo plazo, así que se recomienda. Esperar por lo menos 4 semanas porque esperar que te sientas mejor para entonces ponerte la vacuna. Un compañero médico que estudió medicina conmigo en Puerto Rico se puso la vacuna un miércoles y el sábado empezó a sentirse mal. Pues se empezó a sentir mal porque estaba incubando el virus, así que le hicieron la prueba del virus y estaba activo para el virus. Obviamente va a desarrollar anticuerpos contra el virus porque tuvo el virus, pero además se le dio la vacuna, lo cual va a desarrollar más anticuerpos. Está completamente normal, pero se sintió mal. Y no fue que la vacuna le dio el virus, es que ya lo tenía incubado. Pero hizo muy bien, ya van 3 semanas de esto y está completamente saludable. ¿Okay? Creo que ya contestó todas las preguntas. Sé que la gente se preocupa porque es una nueva vacuna. Sí, es una nueva vacuna, pero es un nuevo virus que mata a mucha más gente. Bueno, estamos a la hora. Un montón de gracias, mil gracias por estar con nosotros. Su tiempo es valioso y le agradecemos mucho.